Hola, en primer lugar quiero aclararles que en este video no van a encontrar tecnicismos como del tipo alófono, fonema o palabras específicas por el estilo que tienen que ver con la fonología. ¿Por qué? Porque la idea es fundamentalmente que ustedes, chicos, comprendan cuándo se produce un diptongo, cuándo se produce un hiato o un triptongo, cómo separar correctamente en sílabas una palabra y así mejorar su ortografía. Es el objetivo que nos planteamos con este modesto video. Bien, dicho esto, pasemos al tema. La fonología. ¿Qué es la fonología? Es la parte de la gramática que estudia el soporte sonoro de una lengua. Es decir, estudia el sonido o los sonidos propios de un idioma, ¿no? En nuestro idioma tenemos dos grupos de sonidos principales, que son los propios de las consonantes por un lado y los propios de las vocales por otro. ¿Y cuál es la diferencia entre las consonantes y las vocales en cuanto a su sonido? Bueno, es muy simple. Cuando pronunciamos las vocales, todo el aire que viene de los pulmones sale con completa libertad, ¿sí? Lo único que hacemos es mover un poco la lengua, los labios, pero no le obstruimos el paso en ningún momento. Decimos con completa libertad A, E, I, O, U. En cambio, cuando pronunciamos las consonantes, siempre esa salida de aire va a encontrar una obstrucción, algún cierre, algún obstáculo en alguna parte del conducto. Por ejemplo, si yo pronuncio la P, se cierran los labios y se produce ahí una explosión. Por eso la consonante se llama bilabial, ¿no? Si pronuncio la D o la T, la lengua le cierra la salida al aire, ¿sí? Tocando los dientes en la parte superior, y por eso la consonante se denomina dental en este caso. O bien la lengua sube hasta el paladar y le impide al aire salir por la boca y el aire sale por la nariz, en el caso de la N, por ejemplo, y ahí tenemos una consonante nasal. Es decir, siempre que el aire encuentra un obstáculo, se produce una consonante. Y cuando sale con completa libertad, se produce el sonido propio de una vocal. En nuestra lengua tenemos entonces 5 vocales. Ahora bien, no son iguales entre ellas. Ahora vamos a ver por qué. Muy bien, prestemos atención a este gráfico. Acá tenemos la cavidad bucal, que está bastante exagerada, por cierto, pero es para que entiendan lo siguiente. Cuando pronunciamos las vocales, el aire que viene de los pulmones sube y egresa. Cuando abrimos bastante la boca y la lengua, que la vamos a representar acá en la parte inferior, lo que estoy remarcando, queda bastante baja, es decir, que deja bastante espacio entre ella y el paladar, decimos que la vocal es abierta. Ese es el caso de la A, es el caso de la E y es el caso también de la O, ¿sí? Ahora bien, cuando pronunciamos otras vocales, como por ejemplo la I y la U, vamos a tener que la lengua va a subir un poco. Ya subió un poco con la E y con la O. Cuando se pronuncia la vocal E, la parte de la lengua que sube un poco es esta, la que está más cercana a la boca, ¿sí? Pero todavía deja bastante espacio, por eso la vocal es abierta. Y cuando pronunciamos la O, la parte que sube es la parte posterior, es decir, la que está más cercana a la campanilla. Por eso la vocal O se dice que es posterior, ¿sí? Pero como permite bastante espacio entre el paladar y la lengua, seguimos sosteniendo que se trata de una vocal abierta. Entonces tenemos, recordemos, 3 vocales abiertas, que son la A, la E y la O. En cambio, cuando pronunciamos la I y la U, la lengua sube mucho más. Y sube tanto que el conducto se estrecha. Entonces, vamos a tener que el conducto queda mucho más chico, ¿sí? Cerramos la boca y vamos a pronunciar la I, por ejemplo. La lengua va a subir bastante hasta tocar aquí casi el paladar, ¿sí? Y cuando pronunciamos la U, la parte de la lengua que sube es la parte de atrás, ¿sí? Se estrecha mucho el conducto y tenemos que salen sonidos más débiles. Por eso se dice que las vocales abiertas son vocales fuertes y las vocales cerradas son vocales débiles.
Ahora bien, no siempre las vocales cerradas son débiles. ¿En qué casos son fuertes? Cuando están acentuadas. Por ejemplo, cuando tenemos la palabra raíz. En la palabra raíz, esa I suena fuerte, no es una I débil. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Bueno, el conducto está estrecho, pero viene con una fuerza de aire extra. Por eso la vamos a representar con un casillero extra, ¿sí? Tenemos una I, que decimos que es una I acentuada, ¿sí? Hasta ahora vamos bien, ¿no? Vocales abiertas son fuertes, vocales cerradas son débiles, excepto que estén acentuadas, en cuyo caso ya no las consideramos débiles sino fuertes también, ¿sí? Casi igual que las abiertas. Bueno, ahora entendemos por qué a las vocales se las llama abiertas o cerradas. Esto tiene que ver con qué grado de apertura queda entre la lengua y el paladar. Es decir, si el espacio está más abierto, las vocales salen con mayor libertad y por lo tanto son también vocales fuertes. Y cuando el espacio se cierra, las vocales se llaman cerradas, que es el caso de la I y la U, y se las denomina débiles, ¿sí? Entonces, recordemos, tenemos vocales abiertas, que son estas que están acá, la A, la E y la O, y por otro lado, vocales cerradas, que son estas que están acá, la I y la U. Para que no te olvides de cuáles son las abiertas y cuáles son las cerradas, te voy a enseñar un truquito muy sencillo. Atención. Bueno, vamos a escribir las vocales en cursiva. Tenemos la A, la E, la I, la O y la U. Vas a notar que en algunas vocales como la A, la E y la O se forma como una especie de círculo que podemos pintar. Estas son justamente las vocales abiertas. En cambio, la I y la U, que no forman ese círculo, son las vocales cerradas. Espero que con esto recuerdes cuáles son las abiertas, cuáles son las cerradas, pero que no te confundas. No se llaman abiertas o cerradas por este gráfico, sino por lo que te enseñé anteriormente. A diferencia de las consonantes, las vocales pueden formar sílaba por sí mismas. Es decir, que un simple sonido vocálico como la A es ya una sílaba y es también en castellano una palabra, es la preposición a, ¿no? En cambio, la consonante por sí sola no puede formar sílaba. Tiene que estar acompañando siempre a una vocal. El nombre consonante justamente hace referencia a esto. Una consonante consuena. Suena junto a una vocal, si no su sonido no tiene valor, ¿sí? Así, por ejemplo, vamos a tener que en una frase, como por ejemplo un largo camino, podemos dividir esta frase en 3 palabras, un largo camino. En el habla oral también podemos dividirla en partículas menores. Por ejemplo, un largo camino. Estas unidades menores en que puedo dividir el habla oral real las llamamos sílabas. Separar en sílabas una palabra nos sirve para clasificarla como aguda, grave, esdrújula o sobresdrújula. Y esto a su vez nos sirve para saber si corresponde colocarle un acento ortográfico o no. Así que es bastante importante. Bueno, veamos estos ejemplos. En el primer caso, la palabra es habitó. La separamos en 3 sílabas teniendo en cuenta que cada vocal puede formar sílaba por sí misma o bien puede estar acompañada por una consonante. En el primer caso, que es habitó, vamos a ver que la sílaba acentuada es la última. En el segundo caso, la palabra es habito. Yo habito una casa. La sílaba acentuada es vi, es la penúltima. Por último, en la palabra hábito, la sílaba acentuada es a, es la antepenúltima. Esto tiene que ver con la clasificación fonológica de cada una de ellas. Si se acentúa la última sílaba, como en habitó, la palabra se considera aguda. En el segundo caso, la palabra está acentuada en la penúltima sílaba. En ese caso, la palabra se considera grave.
Y por último, si la sílaba acentuada es la antepenúltima, es decir, tercera contando de atrás, la palabra es esdrújula. En todos los casos, siempre la sílaba acentuada se llama sílaba tónica. Por el contrario, las que no están acentuadas reciben el nombre de átonas. En nuestra lengua también tenemos el caso de la palabra sobresdrújula. Por ejemplo, la palabra dígamelo es una palabra que se acentúa en di, que no es la última sílaba, como en el caso de la aguda, tampoco es la penúltima sílaba, como en el caso de la grave, ni la antepenúltima sílaba, como en el caso de la esdrújula, sino que es una sílaba que está antes de la antepenúltima sílaba. Por eso se la llama sílaba preantepenúltima y la palabra se clasifica como sobresdrújula. En castellano no son muchos los casos, pero tenemos que conocerla. Ahora te voy a enseñar un truquito para que ya nunca te olvides cómo se clasifican las palabras según su acentuación. Mira arriba. Sega. Esto te va a servir de mucho. Si la palabra se acentúa en la última sílaba, se clasifica como aguda. Si la palabra se acentúa en la penúltima sílaba, se clasifica como grave. Si la palabra se acentúa en la antepenúltima sílaba, se clasifica como esdrújula. Y si se acentúa antes de la antepenúltima sílaba, se clasifica como sobresdrújula. Cuando separamos en sílabas una palabra, es probable que nos encontremos con una que tenga en su interior dos o más vocales juntas. Y entonces nos preguntamos si corresponde dejarlas en una misma sílaba o bien separarlas en sílabas distintas. Esto tiene que ver con la naturaleza de las vocales. Es lo que vimos al principio, si estas vocales son cerradas, es decir, débiles, o bien abiertas, es decir, fuertes. Si ambas son débiles o cerradas, van a estar siempre juntas en la misma sílaba. Es decir, siempre forman un diptongo. ¿Qué quiere decir diptongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. En cambio, si las dos son abiertas, son fuertes, se van a separar en sílabas distintas. Van a formar lo que se denomina hiato. El hiato es la separación de dos vocales en sílabas distintas. Siempre que dos vocales son fuertes, se van a separar en sílabas distintas. Si una vocal es abierta y la otra es cerrada, es decir, si una es fuerte y la otra es débil, también pueden permanecer juntas en la misma sílaba, así que forman un diptongo. En cambio, si una de esas vocales cerradas está acentuada, por transformarse en vocal fuerte, dos vocales fuertes, es decir, aunque sea una abierta y una cerrada, si la cerrada está acentuada, van a formar un hiato. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, así esto queda más claro. Bien, supongamos que tenemos que separar en sílabas la palabra reunidos. Yo sé perfectamente que cada vocal está generalmente acompañada por una consonante, es decir, que las consonantes nunca van a estar solas. La D acompaña a la O, la N acompaña a la I. Ahora bien, estas dos vocales, yo no sé si quedan juntas o separadas, ¿sí? Es decir, si van a pertenecer a la misma sílaba o van a estar en sílabas distintas. Vean esto que está aquí debajo. Esto que se parece a la bandera del Brasil va a significar lo siguiente. Cada rectángulo es una sílaba y cada rombo de ese rectángulo es el espacio en el que pueden entrar una o más vocales. Por lo tanto, acá tenemos la E y tenemos la U. Recordemos que la E es una vocal abierta, fuerte, y que la U es una vocal cerrada, débil. Por lo tanto, en este rombo podemos ubicar la E y podemos ubicar la U. Es decir, pueden quedar juntas en la misma sílaba, es decir, forman un diptongo. Entonces, ¿cómo se separa en sílabas esta palabra? Justamente como tenemos aquí.
reunidos. Y porque está acentuada ni, vamos a tener que la palabra es grave. En el caso de la palabra reúnen, yo sé muy bien que la E está acompañada de esta N y de esta otra, pero no sé muy bien qué ocurre con estas dos vocales. Bien, yo sé que suena fuerte la U. Esta palabra reúnen se acentúa en la U. Por lo tanto, tenemos una vocal E, que es abierta, es fuerte, y una vocal U, que es cerrada, pero no es débil. ¿Por qué? Porque está acentuada. Por lo tanto, tenemos aquí dos vocales fuertes. A la hora de separarlas en sílabas, vamos a tener que la E va a estar en un rombo, pero en ese mismo rombo no puede entrar la U. ¿Ven que no cabe? Va a tener que ir a la sílaba siguiente. Por lo tanto, se produce acá lo que conocemos como hiato. Es la separación de vocales en sílabas distintas. Y siempre que se produce un hiato entre una abierta y una cerrada, porque la cerrada suena fuerte, este hiato se llama acentual. Y siempre, siempre lleva tilde. Esta palabra es grave y lleva tilde porque se produce un hiato acentual. En el caso de la palabra Uruguay, vemos que la vocal que suena fuerte es la A. Tenemos una primera sílaba compuesta por una U, una segunda sílaba compuesta por otra vocal U acompañada por la consonante R, y ahora no sabemos qué hacer con estas tres vocales. Ustedes me dirán, pero esa I no es una vocal. Bueno, no es una vocal en la escritura, pero sí es una vocal en el campo de la fonología, es decir, que suena como vocal I. Por lo tanto, tenemos aquí una vocal cerrada U, una vocal abierta A y una vocal cerrada I. Esto cabe perfectamente en un mismo rombo. Por lo tanto, en esta palabra tenemos una U, que es la primera, otra U, que es la segunda, y una tercera sílaba compuesta por la G y luego la vocal U, la vocal A y la vocal I. Cuando tres vocales caben perfectamente en este rombo, es decir, en una misma sílaba, decimos que se produce un triptongo. Un triptongo es la unión de tres vocales en una misma sílaba, y esto se da únicamente cuando tenemos una vocal abierta rodeada por dos vocales cerradas, en cualquier orden. La U primero o la I primero, eso no importa. Ahora nos restaría ver qué son las reglas de tildación o de acentuación ortográfica. En este punto se unen la fonología con la ortografía. Es decir, que una palabra va a llevar tilde o no, depende de cómo suena. Por eso es importante separar en sílabas correctamente. Recordemos cuáles son estas reglas de tildación. Si la palabra es aguda, lleva tilde cuando termina en N, S o vocal. Si la palabra es grave, lleva tilde cuando no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas siempre llevan tilde. Y un caso especial van a ser las palabras que contienen un hiato acentual, es decir, un hiato formado por una vocal abierta junto a una cerrada acentuada en cualquier orden. En ese caso la palabra siempre va a llevar tilde, no importa si es una palabra aguda, es una palabra grave, esdrújula o sobresdrújula. Veamos el caso de esta palabra, la palabra línea. Es bastante común cometer el siguiente error: separarla en dos sílabas únicamente y considerar que, como esta es la sílaba tónica, la sílaba fuerte, se trata de una palabra grave. Y como una palabra grave que termina en vocal no lleva tilde, no le coloco tilde, lo cual es un error ortográfico. ¿Qué error estoy cometiendo? Bueno, que no estoy fijándome en la naturaleza de cada vocal. La vocal I, que es una vocal fuerte, tengo que considerar que es esta. Por lo tanto, la vamos a tener en la primera sílaba.
La vocal E es una vocal abierta, por lo tanto fuerte también, que la vamos a tener en la segunda sílaba. Y la vocal A es una vocal abierta, fuerte también, que vemos que no cabe en esa segunda sílaba y tiene que ir a una tercera. Por lo tanto, estas dos vocales forman un hiato. La palabra tiene 3 sílabas. La sílaba acentuada no es la penúltima como pensé en un principio, sino que se trata de la antepenúltima, por lo tanto la palabra es esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde obligatoria. Vemos entonces que es importantísimo separar correctamente en sílabas para no cometer errores ortográficos. Bueno, entonces hoy vimos cuál es la naturaleza de las vocales, cuáles son las vocales débiles y cuáles son las fuertes. Esto nos ayudó a separar en sílabas correctamente una palabra, lo cual nos ayudó a clasificarla fonológicamente según su acentuación de manera acertada. Y por último, todo esto nos sirvió para saber si la palabra lleva tilde o no. Nos queda ver solamente el tema de la tilde diacrítica, pero eso lo dejamos para otra clase.